de la norma de carácter general 461 más difíciles de reportar en base al análisis crítico de la aplicación de la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en las memorias anuales 2022 realizado por Governat. Además, buscamos revisar en estos resultados y sus implicancias organizacionales y culturales mediante un panel de conversación al que hemos invitado a connotados panelistas. El objetivo de este panel es ser un aporte para ustedes al ayudarlos a entender cómo se puede responder a la norma de carácter general 461, tanto desde lo estratégico como desde lo práctico. Para finalizar estas palabras iniciales, quienes nos acompañan hoy podrán participar en una sesión de preguntas y respuestas sobre la norma 461. A continuación, para interiorizarnos sobre la norma, dejo con ustedes a Germán Hoystemann, socio y gerente general de Governance. Muchas gracias, Joaquín. Adelante. Muchas gracias, Joaquín, y aprovecho de saludarlo. Esta actividad es la segunda que hacemos referida a aclarar dudas de la norma 461 y también tener un panel de conversación para conversar sobre cosas bastante prácticas, desde lo estratégico a lo táctico, referido a cómo reportar los requerimientos de la norma de carácter general 461. Eh, Así que acá también les voy a poder presentar algunas preguntas que nos han hecho llegar y las respuestas que nosotros creemos son las más apropiadas para responder a esas preguntas. Muy brevemente, a modo introductorio, esta es la ruta de la sesión de hoy. Les voy a presentar brevemente qué es gobernar. Vamos a entrar de lleno a revisar algunos aspectos centrales de la norma, las prácticas que son más difíciles de reportar y algunas reflexiones finales para luego dar paso al panel de conversación. Respecto a gobernar, decirles brevemente que es una firma que tiene operaciones en Hispanoamérica, que se especializa en hacer estudios y asesorías en materias ESG y de inversión responsable. Eh, Tiene una existencia, una trayectoria de 10 años y desde sus inicios ha sido signatario de los principios de inversión responsable. Y también contarles que trabajamos con distintos aliados estratégicos, la Bolsa de Luxemburgo, la Bolsa de Santiago, con GRI, con SASB Standards, con la Investor Relations Society, Bolsa de Valores de Colombia, Centro Redes de Colombia y SpainSIF, que es el foro de inversión sustentable español. Y también apoyamos algunas iniciativas como los principios de seguros sostenibles y UNEP Finance. Y también, solo para compartírselos brevemente, luego lo pueden ver en esta presentación que les vamos a enviar. En la actualidad estamos impartiendo un taller dedicado a cómo elaborar una memoria con este enfoque ASG basado en la 461. También, y esto nos han pedido bastante, hacer un taller, vamos a hacer la segunda versión de doble materialidad, cómo aplicar el concepto de doble materialidad en un proceso de reporte también. Y por último, vamos a hacer también la versión 3 de la certificación en análisis ASG. Este es un programa más profundo, quizás más complejo en su contenido, y es un programa que luego es examinado, certificado por la Bolsa de Luxemburgo. Así que ahí en esos QR luego pueden ver mayor detalle. Respecto a la norma fue promulgada el 21 de noviembre de 2021 y yo quisiera aquí destacar sus cuatro componentes centrales. Esta lámina fue extraída de una presentación de la propia CMF. Hay cuatro criterios centrales que tener en consideración. Lo primero es que es una norma que aplica el criterio de la materialidad y esto básicamente es que pide reportar lo que realmente importa para la empresa en su sector industrial. Eh, una de las formas como se ve reflejada la materialidad es al aplicar el estándar SASB que pide la norma y básicamente indica qué indicadores reportar del sector industrial de la empresa.
El segundo punto que me parece bien importante es que es una norma de divulgación obligatoria. No es voluntario el que uno cumpla o no cumpla con lo que está contenido en la normativa. Así que también, eh, sobre todo para las empresas que comienzan a entrar al ciclo de reporte, considerar que hay que, en el fondo, entregar la información que requiere la normativa. Lo tercero es que pone la gobernanza al centro. Esto implica que el término o concepto del gobierno corporativo o la gobernanza desde la sostenibilidad está muy imbuido, muy incorporado en varias partes de la norma y en los requerimientos de la norma, y eso es algo que hay que tener en consideración. Hay hay un foco en el directorio y en lo que hace el directorio desde el punto de vista de la sostenibilidad, está bastante presente en la norma. Y por último, hay un supuesto de cambio y complejidad, lo que hace que muchos elementos que no habían sido antes considerados en términos normativos estén acá, principalmente toda la sección de gestión de riesgos asociado a riesgos no tradicionales, riesgos sociales, ambientales, de gobernanza, derechos humanos, cambio climático, etcétera. Hay muchos elementos de eso en la norma. También, y esto nos lo han preguntado bastante, esta lámina muestra en color violeta los focos de la CMF en su política de supervisión a las empresas. ¿Qué significa eso? Que si bien la norma tiene 11 secciones que están ahí listadas en esta lámina, el foco de la regulación desde el punto de vista de supervisión está puesto en el capítulo de gobierno corporativo, estrategia, el modelo de negocios y la sección de indicadores, que es donde está el estándar SASB requerido. Así que también ahí hay una guía o lineamiento respecto a dónde eventualmente las memorias podrían ser eh, revisadas con mayor detalle por parte de la CMF a la luz de cómo cumplen la norma de carácter general 461. Las prácticas más difíciles de reportar. Nosotros eh, recibimos a través del formulario de inscripción de esta sesión y de la sesión pasada, del martes 19 de marzo, recibimos hartas preguntas y quisimos mostrárselas y darles algún tipo de lineamiento o respuesta a estas preguntas. Así que voy a ir leyéndolas y les voy a ir dando algunas luces de cuál es la respuesta. La primera dice, ¿qué indicadores de sostenibilidad específicos de las administradoras generales de inversión, las AGF, se utiliza en la industria? Y acá la respuesta lo da SASB. La norma es única para todas las empresas. Sin embargo, en su sección 8, particularmente en el punto 8.2, donde se aplica el estándar SASB, uno como empresa tiene que reportar los indicadores que SASB indica como requeridos para ese sector industrial. Así que aquí la respuesta sería vaya a SASB, revise los indicadores requeridos para Asset Management, que ese es una AGF, y responda de acuerdo a esos indicadores requeridos. Luego, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la implicancia de no cumplir al 100% la norma? ¿Cómo preparamos a a empresas medianas reguladas que nunca han reportado este tipo de información? Eh, bueno, la respuesta a la primera pregunta dice, ¿cuál es la implicancia de no cumplir al 100% la norma? La implicancia es que no se está en cumplimiento normativo y por lo tanto podría eventualmente la compañía recibir algún tipo de oficio y eventualmente algún tipo de, de cargo, ¿no es cierto?, de multa. Eh, y luego, ¿cómo preparamos a empresas medianas reguladas que nunca han reportado este tipo de información? Eh, una respuesta como en lo formal, la CMF tiene una guía publicada en español de cómo reportar una parte de la norma. Principalmente es
en la sección 8 de indicadores. Ahí ya hay una información muy útil que pueden usar las empresas para poder avanzar en prepararse, ¿no es cierto?, para reportar. Nosotros como Gobernar también tenemos documentos públicos en particular, y ahí lo va a publicar Joaquín en el chat. Tenemos un estudio que está disponible sobre 27 empresas grandes empresas que ya reportaron el año pasado en base a la norma, y ese estudio tiene una sección, que es la sección número 6, que tiene ejemplos de las buenas prácticas que nosotros encontramos al reportar la norma. Entonces ustedes pueden ir ahí, ver esa sección y con ejemplos muy didácticos, son pantallazos de las secciones, de las memorias de aquellas empresas que tienen buenas prácticas, pueden ver cuál es la práctica o la buena práctica de cómo se ha respondido a tal o cual requerimiento normativo. Así que allí hay una forma como de ir accediendo a un repositorio de ejemplos que pueden ser muy útiles luego para que una empresa mediana, regulada o no regulada, pueda avanzar en el reporte de información. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los indicadores no financieros más relevantes? Bueno, la norma es 100% una norma de indicadores o que requiere indicadores no financieros. Es una norma ASG, Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo. Y yo diría que los más relevantes, al menos lo que hemos visto en estos 2 años, desde que está vigente la norma, los más relevantes yo diría que se concentran, por un lado, en la sección de gobierno corporativo, guión gestión de riesgos. Ahí hay indicadores muy importantes y no tan sencillos de reportar. Y también, por su sentido de significancia y materialidad, los indicadores que están contenidos en la sección 8, que se llama sección indicadores. Yo diría que esas dos secciones son como las más, o que contienen los indicadores no financieros más relevantes de la norma 461. ¿Se deben reportar en la norma 461 los deberes fiduciarios? La respuesta es no. En ninguna parte de la norma dice que se tengan que publicar cuáles son los deberes, por ejemplo, de los directores o ejecutivos principales en términos fiduciarios. Así que eso no está requerido en la norma. Eh, y luego dice, ¿cómo hace su evaluación de lo reportado a la CMF? Eh, Les di luces en una lámina anterior para responder esta pregunta. La evaluación se centra en estas 4 secciones de la norma y cómo lo hace en la práctica. Me imagino que tienen algún equipo, ¿no es cierto?, analizando las memorias, con algunos criterios de cumplimiento y el encontrar o no evidencia de reporte o cumplimiento de un requerimiento gatilla eventualmente que se le envía a las empresas oficios. Sabemos que el año pasado, a fines de año sobre todo, la CMF envió oficios a diversas empresas pidiéndoles aclaraciones respecto a lo que reportaban o no en la memoria publicada el año pasado. Entonces, eh, hay 4 secciones con foco de supervisión y hay efectos de esa supervisión que es oficiar a las compañías cuando no han reportado la información requerida en la norma. Luego, una cuarta pregunta que recibimos es la adherencia a estándares internacionales, ejemplo PRI, GRI, SASB, ¿tiene que ser formal o solo puede ser una declaración? Aquí, y voy a usar esos 3 ejemplos que nos hizo quien nos envió la pregunta. No hay ningún requerimiento ni formal ni informal de declarar el PRI. El PRI son los principios de inversión responsable. Eso no está requerido en la norma ni sugerido en la norma, ¿ya? Así que PRI queda fuera, por así decirlo, de la pregunta. El GRI, que es el Global Reporting Initiatives y sus indicadores, eh, está sugerido en la norma como un estándar a usarse. No es obligatorio, es una recomendación de la CMF en esta norma. Sin embargo, SASB sí es un estándar obligatorio de reportar y está, como les decía, en la sección 8.2 de la norma de carácter general 461. O sea, de estos 3, PRI no, GRI recomendado a ser reportado de forma formal y SASB debe ser reportado obligatoriamente de manera formal. La número 5, ¿cómo se aborda el reporte de la norma de carácter general 461 en el caso de empresas del Estado? La verdad es que no hay ninguna diferencia en la norma para empresas del Estado. Simplemente se reporta
tal cual los requerimientos que están ahí y particularmente habría que mirar en qué industria opera esa empresa del Estado para poder reportar en SASB de acuerdo a su sector industrial. Ejemplo, Codelco, es una empresa del Estado, debería reportar, ¿no es cierto?, en SASB en el sector minería, por ejemplo, y reportar esos indicadores en particular. La número 6, ¿cuáles indicadores sectoriales podrían ser fiscalizados? La verdad es que, en particular, cualquiera que está dentro de lo requerido por SASB, cualquiera de esos indicadores que están ahí para el sector industrial de una empresa en particular, podrían ser fiscalizados. Así que la pregunta es bastante como, eh, la respuesta es bastante específica. ¿Cómo abordar los derechos humanos desde el sector financiero? Yo interpreto esta pregunta como desde el reporte de una memoria en cumplimiento de la norma. Y acá también la respuesta se acota a dos ámbitos. Por una parte, responder lo que pide la norma en cuanto a derechos humanos en la transversalidad de la norma. Hay distintos momentos o lugares donde la norma pide información sobre derechos humanos, pero en particular, eh, para el sector financiero, habría que ir a mirar de nuevo SASB, cuáles son los indicadores, si es que existen, referidos a derechos humanos que se están pidiendo en particular para una empresa que opera en el sector financiero y reportarlo de acuerdo a lo que indica ahí este estándar internacional. La número 8 dice, ¿qué nivel de detalle hay que entregar respecto de inversiones? Esta es una buena pregunta porque una de las pocas partes dentro de la norma donde se indica que hay un espacio para reportar en la medida que la información que entregas no sea confidencial o afecte tu nivel competitivo, es la sección referida a inversiones. Es decir, en esta sección en particular hay un espacio para reportar de manera prudente, sin entregar información reservada ni confidencial, información que no te deje en una posición competitiva desventajosa. Acá recomendamos reportar los horizontes de tiempo de las inversiones, definir para la propia empresa qué es el corto, el mediano y el largo plazo, describir cuáles son esos horizontes de tiempo y luego básicamente entregar la información que se ajusta a lo que se suele entregar al mercado de capitales en una conference call, en una presentación de resultados trimestrales, etcétera. Así que aquí la respuesta es el nivel de detalle que se suele entregar, ¿no es cierto? No, no es otro, no, la norma no pide un nivel de detalle excepcional o adicional. La número 9, ¿cómo debe reportar la matriz la información de sus filiales? ¿Es necesario incluir sus datos en todos los indicadores o solo donde se pida explícitamente? Eh, Esta es una muy buena pregunta también porque hemos visto que para las empresas que tienen una configuración como matriz y tienen otras empresas que son filiales de esa matriz, suele ser un poco complejo definir qué reporta la matriz. Entonces, acá nuestra recomendación es primero reportar aquello que está o es de carácter obligatorio, dado el sector industrial de la matriz. En general, las matrices tienen una figura en que se dedican a hacer inversiones o desinversiones o definir proyectos asociados a las filiales. Entonces, en general, una matriz suele caer en SASB, en el sector de asset management, como gestor de activos, suele caer ahí una matriz. Sin embargo, nuestra recomendación es que, dadas las operaciones de las filiales, muchas operan en el mundo real, ¿no es cierto? Celulosa, banca, minería, etcétera. Que esa matriz decida cuáles son sus negocios más significativos desde el punto de vista de las filiales y que reporte en esos sectores desde la matriz. Entonces, una compañía podría estar, siendo matriz, podría estar eh, relacionada con 15 sectores industriales porque tiene 15 filiales, cada una dedicada a algo distinto. Bueno, aquí la matriz debería decidir cuáles de esos 15 sectores son los más relevantes, definirlo a través de SASB y luego seleccionar qué indicadores de esos sectores industriales va a incluir. Solo quiero transmitirles que
Si elijo, por ejemplo, tres sectores industriales de tres filiales, no estoy obligado a reportar todos los indicadores SASB de esos tres sectores. Puedo elegir qué sectores son los más relevantes y qué eh, indicadores son los más relevantes a ser reportados. La pregunta número 10: si adelanto la memoria usando como marco la norma 461 este año, entiendo que para esta empresa sería obligatorio esta norma el próximo año, ¿qué pasa con la memoria con la norma anterior? Hay cosas que no reporta la 461, estaría en incumplimiento normativo. Acá la recomendación nuestra es que eh, mantenga el reporte de la norma que le es vigente, ¿no es cierto? La norma que le aplica ahora, y que comience gradualmente a incorporar requerimientos de la norma 461. Esto lo hemos visto en varias empresas. eh, por ejemplo, los bancos comerciales chilenos están obligados a reportar bajo la 461 recién el año 2025, el próximo ciclo de reporte. Sin embargo, ya están incorporando, probablemente lo publiquen este año con más fuerza que el año anterior, ya están incorporando muchos elementos de la 461. Así que no es incompatible, yo puedo mantener el régimen normativo que me es obligatorio hoy, pero ya puedo incorporar algunos indicadores y elementos de la norma 461, de la 461, aunque todavía no me es obligatorio. La pregunta 11: ¿cómo reportar respuestas respecto a temas sobre los cuales aún no se cuenta con información? Esta también es una muy buena pregunta. El espíritu de la norma 461 es que las compañías reporten el 100% de lo que se requiere. Perdón. Pero hay compañías efectivamente que no pueden reportar algún requerimiento porque no tienen la práctica incorporada. Entonces lo que nosotros recomendamos es en la memoria indicar que tal o cual práctica no se tiene en la compañía a la fecha de la memoria cuando se publique. Sin embargo, y esto es bien importante, entregar información, valga la redundancia, informativa, indicando cuáles son las intenciones de la compañía para avanzar en tener esa práctica incorporada de manera que pueda ser reportada en el siguiente ciclo de reporte, la memoria del año siguiente. Entonces, el espíritu acá no es no decir nada cuando no tengo la práctica, tampoco es no escribirla en la memoria, sino que dar luces, ¿no es cierto?, de cómo se va a incorporar esa práctica en siguientes ciclos de reporte. La pregunta 12 dice: la norma aplica a sociedades anónimas cerradas, pero que por disposición legal se rigen por la sociedad anónima abierta, es decir, aplica a las entidades informantes de la CMF. Esta también es una muy buena pregunta, es un poquito más como técnica, pero quiero responderla quizás con un ejemplo. Eh, Codelco es una empresa del Estado, como salía ahí en alguna pregunta. No es una sociedad que esté listada en bolsa, no es una sociedad anónima abierta, sino que es cerrada, pero por disposición legal se rige, ¿no es cierto?, por la normativa de las sociedades anónimas abiertas. Y si ustedes van y miran, por ejemplo, la memoria que publicó este año Codelco, eh, reporta bajo el régimen de la norma 461. Es decir, la respuesta a esta pregunta sería sí. Cuando una sociedad cerrada se rige por las disposiciones legales de las sociedades anónimas abiertas, sí tiene que reportar bajo la norma de carácter general 461 de la CMF. La número 13 dice: para los indicadores de personas, tenemos que reportar por filial o consolidado. Eh, Aquí hay un matiz en la respuesta. Cuando hay que reportar, o sea, si yo soy una compañía matriz y tengo filiales, yo tengo que reportar el consolidado. Eso puede ser un número, ¿no es cierto? Un número que consolida la data de la operación de varias filiales. Eso es lo que estrictamente hablando habría que reportar. Sin embargo, ese número consolidado, yo podría abrirlo. Yo podría decir, mire, este 150 consolidado se compone de
20 de esta filial, 40 de esta filial, 50 de esta filial, etcétera. Entonces, es un poco decisión de la compañía si solo publica el número consolidado como tal o hace una apertura por filiales. Nosotros recomendamos que se haga la apertura por filiales. Esa información ya la va a tener, porque si tiene el consolidado, tiene que tener el dato de la filial y es mucho más útil para el lector, ¿no es cierto?, tener la apertura por filial reportado en la memoria. La pregunta 14 dice, ¿existen organismos o sitios de Internet donde uno pueda resolver dudas o corroborar que se está implementando correctamente más allá de las consultoras? Eh, Creo que esta respuesta de cierta forma, o esta pregunta fue respondida antes. La CMF tiene una guía donde, dada la naturaleza de la guía, uno podría autorresponderse a dudas. Entonces ya hay una fuente de información pública. Eh, Hay varios estudios de la norma, uno de ellos el que nosotros hemos hecho y es bien didáctico y bien práctico, y hay hartos paneles e instancias como esta donde se pueden ir aclarando dudas, pero no hay como, creo yo, un lugar, un repositorio donde uno vaya y pregunte y tenga una respuesta inmediata como para eh, responder a dudas respecto a la 461. La número 15 dice, SASB ha actualizado algunos de sus estándares. En muchas ocasiones esto confunde a las empresas en relación a no saber si reportar según lo que aparece en la guía de la CMF y o versus los estándares actualizados de SASB. ¿Qué recomiendan seguir ustedes? Nosotros recomendamos seguir las actualizaciones que hace SASB. ¿Por qué? Porque la guía de la CMF es una traducción de SASB en un momento del tiempo, es una traducción del inglés al español. Y el estándar cambia, y esa guía no se ha ido actualizando al mismo ritmo que el cambio en el estándar. Entonces, nuestra recomendación es que usen la fuente original en inglés, el estándar SASB, como la fuente de información para poder reportar indicadores, que cambian en el tiempo, por cierto. Que hay una pregunta larga, la número 16, dice... Uno de los retos que a veces se puede catalogar como dificultad es la preparación de documentación que requiere el regulador para llevar una estadística del avance de las empresas en temas de ASG. Otro es que la empresa tiene prácticas en temas de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, reciclaje y otros que deben ser traducidos en políticas aprobadas por el directorio, y elaborar estas políticas fue una dificultad para englobarlo y presentarlo al directorio. Bueno, en realidad era como un comentario, no sé si una pregunta, pero mi comentario a esto es sí, algo que no está dicho, pero está implícito en la norma 461, es que las políticas a las que hago referencia cuando reporto bajo la norma y publico una memoria, que esas políticas debiesen estar aprobadas por el directorio. Por ahí, tiempo atrás, alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿es necesario que esté aprobado por el directorio para yo poder publicarlas en la memoria a propósito de lo que pide la norma? Y mi respuesta fue como, si el directorio no es quien aprobó el propósito, la misión, visión y los valores, mal podría, ¿no es cierto?, publicar algo que se le ocurrió, no sé, al gerente de sostenibilidad respecto a eso. Entonces, en general, el espíritu es que toda política a la que hago referencia tiene que, o el equipo que hace la memoria tiene que estar muy claro de que ha sido aprobada formalmente por el directorio. Y si es así, en general queda un respaldo de ello en el acta del directorio, hay un registro de esa aprobación formal. La número 17, ¿qué información sobre la cadena de suministros es la que se tendrá que reportar? ¿Hasta qué profundidad? Y si es recomendable reportarla desde ya, si bien aún no es obligatoria, dice. Eh, de nuevo, en lo general, la norma en algunas secciones pide información sobre la cadena de suministro e indica qué es lo que pide. Eso está súper claro. Quizás esta pregunta iba asociada a la otra parte. Dentro de SASB, dado mi sector específico de operación,
quizás hay algún indicador más o menos profundo que no sea el mismo que le piden a una compañía en otro sector industrial. Entonces, vuelvo un poco a una respuesta que he dado en 2 o 3 ocasiones en esta sesión. La profundidad, los indicadores, el alcance de los indicadores va a estar dado por el set de indicadores de cadena de suministro que estén solicitados en SASB para la empresa en particular en su sector de operación. Así que ahí no hay mucho espacio, ¿no es cierto?, para decidir o elegir la profundidad. Viene preguntada y especificada de forma muy clara dentro de SASB. La número 18, ¿cómo se reportan los temas materiales de acuerdo a SASB cuando tenemos empresas que poseen más de un rubro? Esta ya la contestamos, ¿no es cierto? Es eh, el rubro principal y voluntariamente agrega el reporte de los indicadores del rubro secundario de acuerdo a SASB. Y creo que esta es la última, 19, desde la disciplina del diseño y la visualización de datos. ¿Cómo podemos contribuir para que la reportabilidad sea más eficiente y se incurra en menos errores, tanto en el proceso como en el entregable final? Esta es una pregunta como muy práctica, creo yo. Alguien lo está viviendo cuando está haciendo una memoria y tiene que publicarla. Pero quizás aquí hay una recomendación que por lo menos a nosotros en estos años haciendo memorias no funciona. Y es que quien redacte la memoria, con lo que significa la definición de los indicadores y toda la información, quien redacte la memoria en Word, por así decirlo, sea parte del mismo equipo que la diseña. Dicho de otra forma, ojalá que la empresa no contrate a una agencia de diseño y aparte a un equipo que redacte la memoria, porque en esa interacción y en ese traspaso de información entre el que redactó y el equipo que diseña, en esas idas y vueltas, suele elevarse la tasa de errores, eh, porque pasamos un contenido de Word a un contenido PDF y son equipos distintos y ahí hay malentendidos, etcétera, y en general ahí hay muchos errores y en tiempos donde hay poco tiempo en general, febrero de cada año, y creo que esa es una buena guía. O sea, que el equipo que redacta sea el mismo o parte del equipo que hace el diseño final en PDF de la memoria. También quería comentarles que nosotros hicimos el estudio que mencioné el año pasado, lo vamos a volver a hacer este año, explicarles que nos centramos en las 4 secciones de la norma que son supervisadas de forma más activa por la CMF. Identificamos 125 requerimientos de la norma en esas 4 secciones y lo que hicimos fue analizar a 27 compañías. Ahí ustedes tienen como un mapeo de cómo salieron estas empresas a la luz de su nivel de completitud, es decir, cómo respondían de manera completa a lo que pedía la norma. Eh, Hay compañías y sectores donde los resultados son muy positivos, pero hay otros sectores donde no son tan positivos. Por ejemplo, miren banca, donde está Verdón Finanzas, 48%, y esto lo atribuimos a que el año pasado la banca no estaba obligada a cumplir aún con la norma y por lo tanto estaban recién incorporando algunos elementos y reportando solo algunos elementos. Por eso su puntaje más bajo. Y también acá esto expresado como en rangos de puntaje. ¿Cuál es nuestra reflexión aquí? La gran mayoría de las compañías que analizamos y que estaban reportando el año 2023 tenían buenos niveles de reporte de los requerimientos normativos. Un grupo de menos empresas tenía un rendimiento satisfactorio y había un grupo menor, ¿no es cierto?, que tenía un reporte solo regular, o sea, reportaba menos elementos de la norma. Cuando fuimos a revisar estas 27 empresas, habían 2 requerimientos que, perdón, se repetían como poco divulgados y ambos estaban en la sección de gestión de riesgos dentro de gobierno corporativo. ¿Cuáles eran esos? El primero, uno que se refería a otros riesgos y oportunidades derivados de los impactos que la entidad y sus operaciones generan directa o indirectamente en el medio ambiente o en la sociedad.
Acá encontramos que un 70% de las empresas no cuenta con esta práctica reportada en su memoria anual. El segundo requerimiento poco reportado se refiere a riesgos referentes a la salud y seguridad de los consumidores. Un 63% de las empresas no contaba con esta práctica reportada en su memoria anual. Y además, hay dos prácticas que estaban prácticamente ausentes dentro de estas 27 empresas que revisamos. Hay una que no la encontramos en ninguna memoria, que es, la voy a resumir, que es si las políticas de remuneración del directorio y ejecutivos principales eran llevadas a votación o revisión en la junta de accionistas. Esa práctica no la encontramos en ninguna empresa. Y la segunda, que solo encontramos dos empresas que tenían algo de esto, eh, la adherencia a un código de buen gobierno corporativo. Y aquí encontramos a una empresa que adhería al Código Internacional de la OCDE de buen gobierno corporativo y una segunda empresa que adhería o declaraba adherir a un Código de buen gobierno nacional de Chile. Así que estas son las prácticas más escasas, por así decirlo, reportadas en las memorias. Reflexiones finales, y aquí voy a dar paso luego al panel de conversación. Eh, Nosotros trabajamos con un modelo que va desde a mí me es indiferente esto hasta esto está en mi propósito corporativo. Y nuestra recomendación es ir entendiendo en qué momento del tiempo, como madurez ESG, está la compañía. Si ustedes se fijan, el enfoque de cumplimiento donde está el número uno vendría a ser la norma, porque me está pidiendo cumplir con algo, pero esta norma tiene algunos elementos que avanzan hacia un enfoque de eficiencia, de liderazgo, de propósito. Por ejemplo, cuando una legislación como la 461 pide cumplir con un estándar internacional de buenas prácticas como SASB, está avanzando, ¿no es cierto?, hacia este enfoque de liderazgo. Y solo contarles que el análisis que yo les mostré era a nivel de completitud, les mostré las láminas referidas a información básica reportada, pero también hemos hecho un análisis de la calidad de las prácticas reportadas. Toda esa información está explicada con el análisis en este estudio, en el que les compartimos el link aquí en el chat para que lo puedan revisar quienes estén interesados. Y segundo, eh, también comentarles que hay un enfoque a tener en consideración. Eh, Hace no mucho tiempo, Harvard Business Review publicó este artículo que se llama Las 8 responsabilidades del encargado de asuntos de sostenibilidad. Y nos pareció interesante compartirlo con ustedes porque si ustedes se fijan en este gráfico como de telaraña, hay 8 elementos. eh, Sin embargo, de esos 8 elementos hay principalmente 3 elementos que están muy atendidos hoy por los equipos de sostenibilidad, que son cumplir con la regulación, eso sería responder a la 461. También todo lo que es el monitoreo y reporte ESG, que sería, por ejemplo, elaborar la memoria con estándares ESG. Y también manejar como equipo de sostenibilidad en la empresa un portafolio de proyectos referidos a sostenibilidad. Sin embargo, hay otros 4 o 5 elementos muy interesantes que los invitamos como a repensarse y a entender cómo apalancan el trabajo que se hace a propósito de hacer una memoria o movilizar dentro de la compañía la sostenibilidad, que tienen que ver con la gestión de los grupos de interés, algo muy importante. ¿Cómo construye la empresa capacidades organizacionales para que esto de ESG quede en el ADN de todas las gerencias y equipos? ¿Cómo se logra movilizar un cambio cultural a propósito de sostenibilidad? ¿Cómo se puede trabajar innovando, explorando, experimentando ciertos proyectos en materias ESG? Y quizá uno de los más importantes y poco atendidos a nuestro juicio es cómo se lleva la sostenibilidad a los procesos de toma de decisiones, a nivel de directorio, a nivel de ejecutivos principales. ¿Cómo esto se hace parte de la forma de hacer negocio? Y aquí hay un desafío bien grande como para avanzar.
Eso por mi parte, y aquí quiero solo hacer una breve introducción para dejar presentados a los panelistas y la moderadora. Vamos a tener un panel que se llama ¿Cómo responder a la norma de carácter general 461 de lo estratégico a lo práctico? Vamos a tener a Daniela Huerta, directora de riesgo de AFP Capital, en el panel de conversación, a Javier Quinteros, consultora SG de Gobernar, y vamos a contar con Diana Rubinstein, socia y directora de Gobernar, directora comercial de Gobernar, para que ella pueda moderar este panel de conversación. Mientras se realiza el panel, vamos a dejar los invitados para que puedan plantear preguntas o dudas en el chat. Luego esas preguntas las vamos también a tratar de responder en el tiempo asignado para el panel. Muchas gracias y que sigamos teniendo una buena conversación. Muchas gracias, Germán. Antes de darle el paso a Diana, Javier y Daniela, recordarles que puse en el chat el link al estudio que referenciaste en tu presentación, el que fue realizado por Gobernar. Así que en el chat de este evento podrán encontrar ya disponible el link a ese estudio. Adelante, Diana, por favor. Muchas gracias, Joaquín. Buen día a todos, buen día a todas. Bueno, volver a reiterarnos la invitación para que nos puedan ir compartiendo sus preguntas en el chat. Vamos a comenzar por algunas preguntas no generales y en el fondo de análisis y con gusto ir respondiéndolas. Y Felipe nos pregunta cuál es el código, voy a partir por esta, ¿no? Antes de entrar al panel con Daniela y con Javier. Felipe nos pregunta cuál es el código de buen gobierno corporativo chileno al que se hace referencia. Y por acá justamente Javier me responde que es efectivamente una mención que se hace a un código de conducta de buenas prácticas de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ABIF. Es un código de conducta que justamente integra algunas directrices respecto de gobernanza y es en particular para bancos e instituciones financieras. Así que ahí, Felipe, espero que sea útil la respuesta. Y Daniela, Javier, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Quisiera comenzar, Daniela, contigo, ¿no? La CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, desde el inicio, como comentaba Germán, divulgó que el gran propósito de esta norma era de alguna forma poder disponibilizar, transparentar las prácticas, toda la gestión en materia de SG en cuanto a estos requerimientos al mercado y en particular a los inversionistas. Y en esa línea ustedes son signatarios de los principios de inversión responsable, PRI, que mencionaba también Germán anteriormente, lo cual significa en términos formales que están adhiriendo a ciertos principios referidos a cómo se integran, cómo se incorporan los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en los modelos de análisis y de toma de decisiones de inversión. Y en este sentido, entonces, también implica que ustedes al invertir, por ejemplo, en acciones locales, están observando estas prácticas ASG para poder integrarlas. Entonces, si nos puedes comentar, Daniela, cómo en la práctica AFP Capital realiza el análisis de las memorias anuales que publican las empresas en su portafolio. Hola Diana, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Em, Feliz como de compartir un poco de nuestra experiencia, porque en FP Capital comenzamos hace más de 10 años en la construcción de un proceso de inversión sostenible que nos hizo hacer cambios para poder integrar las variables ASG en las oportunidades de inversión, en la gestión de los activos y en el desarrollo de estrategias de la inversión de los fondos de nuestros pensionados y afiliados. Entonces, dentro de este marco y en este proceso, la información que nos entregan las empresas es de suma importancia y es fundamental para que nosotros, como inversionistas institucionales, podamos hacer nuestros análisis. Diría, si bien hoy en día cada vez son más empresas que entregan y disponibilizan más información para los inversionistas institucionales para que puedan hacer sus propios análisis, diría que aún todavía hay algunas brechas entre la cantidad y calidad y cómo se entrega esta información de una manera más homogénea o no. Y es por eso que yo encuentro que la norma 461 es un avance sumamente importante desde cuando lo vemos desde antaño, cuando teníamos que buscar información y que en verdad era muy difícil de acceder.
Pero en concreto, tu pregunta, ¿cómo nosotros utilizamos esta información de las memorias anuales? Les comento que nosotros como FP Capital construimos un modelo interno en que se basa en los tres pilares de ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo. Y es una de nuestras fuentes fundamentales la información que sale en las memorias. Como les comenté, 10 años atrás probablemente en la memoria salía muy poca información de la que nosotros teníamos para nuestro modelo, que también fue avanzando en el tiempo. Y hoy es, diríamos, la fuente principal. Antes teníamos que llegar a cada una de las empresas, reunirnos con ellos, hacer unos due diligence que en general eran bastante tediosos para la empresa. Me imagino que también después le empezaron a llegar de otros inversionistas institucionales, tener que contestar todas esta solicitud de información. Em, y en particular, eso es lo que nosotros hacemos. De las memorias tomamos la información, memorias y también puede ser otras fuentes de información, pero la principal es esta. La metemos en nuestro modelo en cuanto a las variables que ya les comenté y esto es una licuadora. Empieza, dependiendo del sector, empieza a hacer un score del nivel de madurez y de buenas prácticas que tiene cada uno de los emisores en que invertimos. Y esta decisión y esta información es un input tanto como los factores tradicionales que podríamos ver antes financieros, también está este input de de las buenas prácticas en cuanto a las variables ASG. Ambos forman parte del proceso de toma de decisión. Y en ese aspecto es porque es tan importante que al final, como inversionistas institucionales, nosotros podamos tener esta información de la mejor manera posible y ahora con esta norma vemos que cada vez se va a ir avanzando más. Muchísimas gracias, Daniela. Y en ese sentido, ¿no? También como lo evidencian muchos estudios que no es algo que nos pasa solamente a nivel local, sino internacional, cómo las empresas van avanzando también en cuanto al lenguaje utilizado en sus memorias para que sea realmente el más pertinente para poder hacer esa integración que tú señalas, ¿no? Como en términos de, por ejemplo, no solamente contar con el relato de iniciativas en cada una de las materias, sino con objetivos, no indicadores, trazabilidad, etcétera. Así que muchas gracias por compartirlo también. Y pasando ahora, Javier, a tu experiencia, ¿no? Eres especialista técnico en materias ASG, vienes con un track record de haber trabajado en una agencia de rating ASG, ahora trabajas con nosotros en Governart y tienes toda esta experiencia también junto con Joaquín y otros miembros del equipo en analizar la norma en profundidad, en exhaustividad y también en poder entender cuáles han sido los requerimientos que más se están abordando, aquellos que menos se están abordando, etcétera, en el mercado local. ¿Podrías comentarnos, por favor, cuáles, en tu visión, son los principales errores que se han cometido o que se cometen actualmente en Chile al reportar con la norma 461? ¿Dónde estarían agrupados de alguna forma los principales dolores de los equipos a cargo de elaborar la memoria anual en base a la norma 461, por favor? Muchas gracias, Diana, y muy buen día a todos. Efectivamente, tanto al analizar las memorias desde el enfoque de la 461 como analizándolas bajo otro enfoque, ya puede ser, como bien mencionabas, como mi experiencia como analista en una agencia de rating ESG, o si analizamos una memoria bajo el enfoque de los indicadores SASB, los indicadores de GRI, Dow Jones, etc. Yo creo que el error más común y el más grave es asumir que el lector tiene toda la información y conoce a profundidad todo lo relacionado con el funcionamiento de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, supongamos que yo como empresa tengo que reportar un indicador de la 461 que pide que explicite o que explique cuáles son las políticas asociadas a promover las capacitaciones y los beneficios de mis colaboradores. Si yo sencillamente reporto las prácticas que tengo y no reporto que esto no forma parte de una política, a veces el redactor debe pensar o puede pensar, pero obvio que si no estoy mencionando que no es parte de una política es porque no tengo una política. Y eso lamentablemente para el lector no es obvio, no es claro. Entonces, yo puede ser que tenga o no tenga una política, pero si no respondo, yo no tengo una política, pero tengo estos procedimientos, estaría en incumplimiento en este caso de la 461. Otro ejemplo quizás más específico para los estándares SASB
Supongamos en el sector financiero, que yo soy que entro dentro del sector de commercial banks, y ahí hay un indicador que me pide que reporte cierto indicador si es que soy un banco clasificado dentro del índice o del ranking GSIB. Si yo no estoy dentro de ese ranking, si no soy un banco GSIB, no puedo sencillamente no reportar el indicador porque es obvio que no estoy dentro de esa clasificación, entonces no reporto nada. La forma de reportarlo es reporto que no estoy dentro de esta clasificación, por lo tanto este indicador no me aplica. Entonces lo ideal es ser lo más explicativo posible respecto de todo lo que me aplica o no aplica. Voy a dar otro ejemplo. Supongamos que soy una empresa minera que adhiere al International Council of Mining and Metals. Entonces, obviamente, como adhiero a esto, yo tengo que adherir a ciertos principios de derechos humanos, de gobierno corporativo, etcétera. Entonces, es obvio que como soy del ICMM, yo tengo todas estas políticas y cumplo con esto. Para la persona que trabaja en la empresa sí es obvio, pero para el lector no es obvio, entonces es información que queda fuera. Entonces, todo lo que yo podría pensar que es obvio, lo ideal es reportarlo de forma súper transparente para que alguien que no es experto en el sector o que no es experto en las operaciones de la misma empresa tenga toda la información que tiene alguien que sí está dentro de la empresa. Y pasando un poquito a la segunda pregunta, que es dónde están agrupados los dolores, a mi juicio tienen mucho que ver con la forma en la que yo preparo a los equipos para responder esta información que dentro puede ser obvia. Eh, no solamente a los equipos que son quienes recopilan la información y que envían los indicadores al equipo de redacción, sino también al equipo legal que va a ser quien va a estar revisando después en los borradores de la memoria para que ellos entiendan que si yo de repente reporto, oye, esto no es parte de una política, pero tenemos este procedimiento, que el equipo legal no diga, pero no pongamos que esto no es parte de una política, porque si no quedamos mal. Lamentablemente hay que, o difícilmente hay que explicarle a los equipos a veces legales que todo lo que yo reporto que no tengo muchas veces va en cumplimiento de un requerimiento normativo o un indicador. Puede ser la 461, un indicador SASB, un indicador del Dow Jones, etc. Entonces es súper importante explicarle a los equipos legales, a quienes revisan la memoria, qué indicadores responden a, o qué partes de la memoria responden a qué indicadores. Eso. Muchas gracias, Javier. Y tomándome en parte respecto, no, lo que mencionabas, cómo sensibilizar a los equipos o capacitar a los equipos es fundamental, ¿no? Porque se están enfrentando, como bien decías, a un lenguaje o a requerimientos, temáticas que no necesariamente estaban habituados a reportar, y para eso es fundamental entonces poder comprender y comprender realmente el para qué sirve eso que estoy gestionando y divulgando de cara al mercado en cuanto a la creación de valor, ¿no? Que también siempre es algo que destacamos, el entender que tras cada uno de los indicadores de la norma hay un para qué que se puede traducir efectivamente en una creación de valor. Ahí estamos leyendo sus preguntas, Daniela, en el chat. Vamos a responder de todas maneras después a viva voz, más allá de lo que estamos compartiendo. Y ahora, volviendo a ti, Daniela, yendo a a un ámbito más específico aún, si podrías comentarnos, por favor, en su visión, cuáles son las prácticas requeridas por la norma de carácter general 461 que son, en vuestra visión, fundamentales y que están poco reportadas o abiertamente están pobremente reportadas, ¿no? Quizás hay un buen volumen de respuestas, pero la calidad no necesariamente es la más idónea. Ideal si puedes comentarnos algunas prácticas ambientales, algunas sociales, algunas en materia de gobernanza, por favor. Sí. Bueno, Diana, como les comentaba anteriormente, nosotros para poder integrar las variables ACG dentro de nuestro proceso de inversión, tenemos un modelo que toma las variables ambientales, sociales y de gobierno. Cuando hablamos de ambientales, un poco de contexto, nosotros revisamos el cumplimiento regulatorio, la medición de huella de carbono, iniciativas de eficiencia energética, entre otros puntos. En social, clima laboral, brecha salarial, capacitaciones y programas de desarrollo profesional, programas comunitarios. Cuando hablamos de gobierno corporativo, la estructura del directorio, nivel de independencia de la diversidad de género. Y si bien ustedes escuchan estos temas, son muchos que están en la norma 461 y que nosotros somos los que vamos a tomar esta información para poder ingresarla a nuestro modelo. Ahora, cuando estamos haciendo todas estas revisiones, sí nos hemos encontrado con variables que están pobremente reportadas, y para tomar un ejemplo más o menos de cada una, cuando hablamos del criterio ambiental,
hablar sobre la huella hídrica y los planes de iniciativa de reducción de emisiones es muy poco. Y es como, ¿cómo lo vamos a ver a futuro? De repente a lo mejor no está implementado ya, pero sí sería importante ver cómo cómo las empresas lo están gestionando. Eso también es un input muy importante para nosotros como inversionistas para poder evaluarlo y ver, porque al final nosotros somos inversionistas de largo plazo que estamos pensando en en las pensiones de 40 años. Entonces, saber cómo es el prospecto para esa empresa es muy importante. Cuando hablamos en el aspecto social, uno de los temas que nos ha costado encontrar un poco son las políticas de compensaciones de los colaboradores en particular y también la satisfacción al cliente. Es un tema que puso la norma y también lo encontramos no tan desarrollado como nos gustaría poder comprenderlo. Y finalmente, en cuanto a gobierno corporativo, y ahí es uno de los temas que también mencionaba Germán en su presentación, es la estructura de compensación de los principales ejecutivos. Acá, quizás más que un número, porque claro, es una información delicada y bien privada, sí nos gustaría saber cómo las políticas, porque al final lo que nosotros estamos buscando es poder evaluar la alineación de incentivos de los principales ejecutivos con la estrategia de la compañía. Entonces, ahí, como tú decías, Diana, es muy importante como tener en cuenta que esto tiene un para qué. No es por una simple información, sino que al final de esto tiene una derivada que va a implicar algo en cuanto a algunos de estos de pilares ambientales, sociales y gobiernos corporativos. Y si los vemos en el largo plazo, la sostenibilidad de las empresas y en nuestro caso para la generación de mejores retornos y por lo tanto mejores pensiones para nuestros afiliados y pensionados. Muchas gracias, Daniela. Y lo que señalas como este tercer punto, hemos escuchado como algunos inversores institucionales, algunos inversionistas de algunos otros mercados, en particular el europeo, han tenido llamadas directamente con el board, con el directorio de algunas organizaciones ya en Chile, para preguntar respecto a esta estructura de cómo se componen los incentivos variables de la alta dirección, más allá de la cifra, por lo que decías, ¿no? Porque eso muestra que si yo estoy diciendo que, por ejemplo, la gestión en materia de sostenibilidad es fundamental para la estrategia de negocios de la organización, esto debiera estar reflejado de alguna forma en esos componentes y es algo que se está movilizando aún más. Y, y quizás topándome muy cortito también de lo que mencionabas, también en muchos estudios, ¿no? Diversos estudios a nivel internacional, a los inversores responsables se les pregunta cuáles son los principales impulsores del avance y justamente hablan de lo que mencionabas al inicio de tu respuesta, que es poder gestionar los riesgos del portafolio y las oportunidades del portafolio. Y en ese sentido, si las memorias están con una mirada muy estática o muy de qué sucedió el año pasado o este año que estoy reportando, pero no es perspectiva, como decías, y no muestra hacia dónde va la organización, cuáles son esos riesgos, cuáles son esas oportunidades, cuál es la estrategia. Entonces es difícil que el propio inversor pueda ver de qué forma esa gestión de la empresa puede ser un riesgo o una oportunidad para su portafolio también. Así que es súper clave. Gracias, Daniela. Y Javier, una pregunta para ti que de alguna forma va a responder a la segunda pregunta de Daniela Amor respecto, ¿no?, al balance entre reportar todo y poder tener una memoria que sea concisa y precisa. Si nos puedes, por favor, comentar cuál es la relación que tú ves respecto a este concepto de materialidad. No sé si quieres brevemente, para aquellos que quizás no lo conozcan, mencionar algo al respecto, y cómo reportar información relevante para el mercado de capitales a la luz de los requerimientos de la norma que se reportan en la memoria anual. Sí, efectivamente iba a ser el vínculo con la segunda pregunta de Daniela. El concepto de materialidad es todo aquello que, para no ocupar la misma palabra, material, es todo aquello que es importante para la empresa. Y hay varias formas de clasificar la materialidad. Una de ellas es la materialidad financiera, que es aquello que ocurre en mi entorno, cómo me afecta financieramente al desempeño de mi empresa. Esa es una forma muy fácil, muy sencilla de resumirla en verdad. Y la norma de carácter general 461 nos pide de manera un poco más directa que reportemos la materialidad financiera a través de los indicadores SASB. Los indicadores SASB del sector de actividad hacen referencia a materialidad financiera. Un segundo tipo de materialidad sería esta materialidad de impacto, que es de qué forma todas las operaciones de la empresa afectan al entorno, es decir, a los grupos de interés, puede ser el planeta, el medio ambiente, las comunidades, los
trabajadores, etcétera, todo aquello que no es el desempeño financiero de la empresa. Y aquí la norma de carácter general 461 no lo pide como un requerimiento, sin embargo, hace fuertes sugerencias que uno reporte también la materialidad de impacto a través de ciertos indicadores en gestión de riesgos o marco de gobernanza, o en particular a través de ciertos indicadores que preguntan cuáles son los impactos de la entidad en los grupos de interés. Entonces ahí también la norma de carácter general 461 te impulsa de una forma bastante sutil a que también veas cuál es tu materialidad de impacto. Y luego viene este concepto de la doble materialidad, que es tanto como lo que está afuera influye hacia mí, como lo que yo hago influye hacia afuera, que es considerar en el fondo estas dos materialidades. Y un poco la forma, y dando ya una respuesta más directa a la pregunta de Daniela, de cómo puedo reportar sin reportarlo absolutamente todo, de manera de tener una memoria concisa, es basarme en esta doble materialidad. Y todo aquello que sea considerado dentro de esta doble materialidad como importante para mí, reportarlo desde un enfoque de gestión, desde un enfoque, desde pilares de gestión y de manejo. Y todo aquello que quizás no sea tan material, pero que puede ser importante, relevante para el lector, o que está dentro de lo que pide algún indicador bajo el cual yo me baso, o bajo el cual yo reporto, quizás puedo mencionarlo desde una mirada más de indicadores, y siempre evidentemente se pueden dar como links hipervínculos. Por ejemplo, no es necesario poner toda la política de equidad de género dentro de la misma memoria, se puede hacer una referencia a la política de equidad de género, que es lo que cubre, y hacer un vínculo dentro de la memoria a esta política. Entonces, esa es la forma en la que yo diría que, considerando el concepto de materialidad, ¿cómo puedo reportar información al mercado de capitales? Lo que es material dentro de esta doble materialidad, reportarlo desde un enfoque de gestión, de manejo, y quizás aquello que está un poco más cercano, pero no considerado material, lo puedo reportar desde un enfoque de indicadores solamente. Muchas gracias, Javier. Y quizás hacer un énfasis, es algo que justamente comentamos en la sesión que tuvimos la semana pasada, cómo esta materialidad de la que estás hablando es una materialidad estratégica que se distancia de la materialidad a la cual estaban acostumbradas muchas empresas, que era la materialidad de divulgación, ¿no? Poder hacer una consulta, entender qué temas eran los cuales los grupos de interés querían leer principalmente, por ejemplo, en un reporte de sostenibilidad, pero lo que estás hablando es a nivel mucho más estratégico, que es la materialidad, justamente la doble materialidad, tanto financiera como de impacto. Y también me voy a tomar de algo que señalas y que estaba en una de las preguntas que abordó Germán, y también en línea con lo que pregunta Daniela Moore. Se puede muchas veces hacer más eficiente la memoria mediante el uso de infografías, de tablas, por ejemplo, ¿no? Tener un lenguaje que dé cuenta de esto que es material y fundamental de la organización, pero tratando de ser muy conciso, idealmente lo más ilustrativo posible en la medida que esto agregue valor. No es necesario no llenar de infografías, sino no apoyan justamente la transmisión del mensaje. Y también para responder ahí mismo a lo que nos preguntaba Gracia, también una buena solución para esto es hipervincular información, por ejemplo, dentro de la memoria propiamente tal. Nos pregunta Gracia si tenemos detallados los horizontes de tiempo en extenso en los estados financieros, podemos darlo por contestado y poner como respuesta la tabla final que está ahí. Efectivamente podría ser una solución, y uno podría utilizar a veces, ¿no?, hipervínculos también a documentos externos si es que quiero profundizar más allá de la respuesta más concreta a los requerimientos de la norma. Y Daniela, en nuestra audiencia contamos con profesionales que tienen justamente bajo su responsabilidad la elaboración de las memorias anuales que deben ser construidas de acuerdo a los requerimientos de la norma. Si podrías darnos algunos consejos, por favor, sobre lo que en tu opinión está faltando incluir en las memorias anuales actualmente, y cuáles son entonces las mayores brechas de información en el reporte ESG o de materias de sostenibilidad bajo la norma 461 que observas desde tu rol como directora de riesgos de AFP Capital. Gracias, Diana. Em, Mira, yo diría que es el pilar ambiental, pero
tiene como un sentido, encuentro, porque en el tiempo nosotros empezamos en el año, no sé, 2012, cuando salió la norma 341, se hablaba de gobiernos corporativos. Y en base se fue fortaleciendo ese pilar en el tiempo. Después incluimos el pilar social y ahora el ambiental. Y yo creo que ese es el que tenemos que estar desarrollando y el que vemos un poco más débil, entre comillas, de la divulgación para la norma 461, específico en cuanto al desempeño, monitoreo y seguimiento de los objetivos ambientales. Y si pudiese ser aún más específica, ¿cuál es el punto que creo que se podría desarrollar mucho más? Es en el análisis de riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Acá también Germán lo mencionaba un poco en el estudio, que esta era una de las variables de hablar cuando hablara de riesgos y oportunidades, que no está tan desarrollado que quizás como nos gustaría a nosotros como inversionistas institucionales para poder manejar esta información. Y de repente cuando se habla de riesgos, claro, es como visto como una debilidad, pero también es una oportunidad de ver cómo se pueden gestionar. Y como me decías, Diana, también ¿qué consejo yo daría? Es que a las empresas que están emitiendo estas memorias, es que piensen que la memoria es una herramienta muy útil para poder decir lo que se está haciendo, pero también es un motor interno para empezar a gestionar también más iniciativas dentro de la misma organización. Entonces, no es solamente divulgación, sino que también tomarlo como un motor para que toda la organización pueda estar como en este desarrollo de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y a la vez, como inversionista, cuando tomamos esto, nosotros podemos tener mejor información para poder hacer una evaluación y un diagnóstico más importante para la empresa. Uno también, que como les comentaba, es para la decisión de inversión, pero también nosotros como FP Capital tenemos un proceso de engagement con las compañías en que queremos trabajar de la mano con ellos para mejorar ciertas prácticas y acá, como inversionista institucional, poder promover ciertas prácticas en específico dependiendo de la industria de cada una de ellas. Entonces, eh, la divulgación es súper importante, pero también trae un trabajo interno y también nos ayuda a nosotros como inversionistas institucionales a tomar mejores decisiones en los procesos. Muchas gracias, Daniela. Y en esa línea justo no me recuerdo siempre, como mencionas, de lo que decía Patricio Valenzuela. No, siempre lo recuerdo, quien lideró el proceso de actualización, ¿no? de promulgación luego de esta norma desde la CMF, y decía que, tal como tú señalas, Daniela, esto es como un examen de sangre. No es una fotografía en la cual uno puede quizás como maquillarse, peinarse un poco más, un poco menos en el fondo para la foto, sino que la norma, por su grado de exhaustividad, pasa a ser de alguna forma como un examen de sangre y puede cumplir el propósito de lo que bien señalas, que es dar cuenta a la propia organización también de cuáles pueden ser algunas brechas que es importante abordar. De hecho, nosotros, por ejemplo, junto con la Bolsa Santiago, otras organizaciones de apoyo, desde que se promulgó la norma, estamos brindando un taller de elaboración de memoria bajo estos requerimientos y han participado muchas organizaciones que no tienen ni van a tener la obligatoriedad de reportar y han tomado el taller justamente para poder prepararse en su propio proceso de autodiagnóstico de acuerdo a los requerimientos de la norma, ¿no? Entonces es súper relevante lo que señala sin duda. Así es que muchas gracias. Y antes de ir nuevamente a las preguntas entonces que tenemos en el chat, Javier, una pregunta muy concreta. ¿Cuál sería en tu visión, cuáles serían, ¿no? Los top 5 en cuanto a las prácticas menos reportadas, nuevamente mal reportadas o que no han sido reportadas para nada por las empresas que son sujetos a fiscalización, ¿no? de la CMF en cuanto a la norma 461? Si podrías entregarle a quienes nos acompañan algunos consejos prácticos de cómo avanzar en estas prácticas, por favor. Sí, bueno, Germán mencionó varios dentro de su presentación, pero para volver a tocarlos un poco, una de las menos reportadas tiene que ver con este requerimiento dentro de gestión de riesgos, que es otros riesgos y oportunidades de los derivados de los impactos de la entidad. Aquí las dos palabras claves son riesgos u oportunidades. La verdad es que vimos muy pocas empresas que reportaban cuáles son las oportunidades que tienen bajo cualquier temática, ya sea cambio climático, ya sea salud y seguridad de los consumidores, bajo cualquier temática, muy pocas empresas, perdón, reportaban oportunidades y al mismo tiempo esto de
derivado de los impactos de la entidad. Aquí nuevamente hace un poco referencia a esto de la materialidad de impacto, es decir, que no son solamente los riesgos a los cuales yo me someto estoy sometido por el entorno, sino también cuáles son los riesgos que yo podría estar generando o que derivados del impacto que yo genero me pueden volver a afectar nuevamente. Lo otro tiene que ver con esto de la identificación de las actividades, vinculándolo nuevamente al impacto, la identificación de las actividades que tienen impacto en los grupos de interés. Hay varios indicadores dentro de la 461 que hablan de la identificación de los grupos de interés. Uno de ellos, dentro de marco de gobernanza, pide a las empresas que se identifique, además de identificar cuáles son los grupos de interés, los canales de comunicación, etcétera, cuáles son los impactos que yo tengo en estos grupos de interés. Y esto puede ser tanto un impacto positivo como un impacto negativo. Para dar un ejemplo muy concreto, si yo soy, por ejemplo, una empresa minera, eh, y uno de los grupos de interés que tengo identificado son las comunidades locales, yo podría decir que los impactos que yo tengo en las comunidades locales pueden ser, por un lado, la creación de trabajos locales, la construcción de infraestructura para salud y para educación, y uno de los impactos negativos puede tener que ver con las emisiones de polvo, los ruidos, el tránsito por los caminos, etc. Entonces ahí yo tengo una forma de reportar el impacto que tengo en los grupos de interés. Otro de los requerimientos que vimos poco reportado hace referencia a cuáles son los procedimientos de mejoramiento continuo que yo como entidad tengo para mejorar las revelaciones que hago a los distintos grupos de interés al mercado. En particular, la forma más, la práctica que más vimos es que una agencia externa revisa anualmente cuáles son las principales vías de comunicación a través de las cuales yo reporto hechos esenciales u otra información que sea relevante para los grupos de interés, y a través de eso hago un análisis de qué tan clara es la información, qué tan prontamente llega a los distintos grupos de interés, etc. Eh, el otro requerimiento que encontramos que era muy, muy fácilmente reportado, pero muy fácilmente reportado incompleto, era el requerimiento asociado a las visitas a terreno a los directores, de los directores. Esto porque había muchas empresas que reportaban, sí, nuestros directores hicieron visitas a terreno a tal planta y tal lugar. Este requerimiento es un poco más extenso y pide harta más información respecto a estas visitas a terreno. Por ejemplo, cuáles son las recomendaciones de los directores que surgen de estas visitas a terreno, quiénes participaron además de las visitas a terreno, si participaron solamente los directores, si acompañó a alguna persona, por ejemplo, de los ejecutivos principales, si hay algún propósito detrás de la visita a terreno, por ejemplo, si es que el propósito es visitar las operaciones de la empresa para ver la seguridad o los procedimientos de seguridad de los colaboradores, etcétera. Todo lo que estaba asociado a este indicador, que es un poco lo importante y lo material del indicador, que es asegurarse de que los directores tengan un entendimiento de cómo funcionan las operaciones. Todo eso no fue reportado. Entonces, en general, este indicador lo encontramos reportado de manera muy incompleta. Y el otro, y que creo que ya lo levantaron en las preguntas anteriores, tiene que ver con la adherencia a códigos nacionales o internacionales de corporativo. Esto es un indicador que en general lo vimos, y nuevamente lo mencionó Germán, solamente 2 empresas reportaban que adherían a códigos nacionales o internacionales, y si bien habían varias que reportaban no adherimos a ningún código de buen gobierno corporativo, que significaría que la empresa está en cumplimiento de la norma, al menos desde un punto de vista de reporting, de transparencia, habían hartas otras empresas que dejaban esto en blanco, que no reportaban nada. En ese caso, la sugerencia, y aquí está el tip un poco consultor de norma de carácter general 461, es que si yo no adhiero a un código de buen gobierno corporativo, yo reporte, la empresa o la entidad o la organización no adhiere a un código internacional o nacional de buen gobierno corporativo, y ahí yo puedo explicar qué es lo que hago. Sin embargo, nuestro código de buen gobierno corporativo, nuestra práctica, nuestra política, nuestro manual de gobierno corporativo hace referencia o busca garantizar el buen funcionamiento del gobierno corporativo a través de, y ahí explico. Entonces ahí yo estoy dando respuesta a un requerimiento normativo, que es si adhiero o no, y al mismo tiempo
puedo estar reportando qué es lo que hago si es que no adhiero, como para no quedar tan mal a los ojos del lector de la memoria. Muchas gracias, Javier. Y tomándome un poco el primer punto que mencionabas respecto a riesgos, impactos, recordar que se avecina de alguna forma, ¿no? La CMF dijo en cuanto llegó el anuncio del ISSB respecto de las dos nuevas normas en cuanto a divulgación de materias de sostenibilidad. em, Dijo que iba a esperar no un periodo, no dijo cuánto tiempo antes de actualizar la norma de carácter general 461 integrando las directrices del ISSB. No sabemos cuánto tiempo va a ser. Sin embargo, muy en línea con lo que nos compartes, el ISSB ya propone que toda la estructura para la divulgación de riesgos y oportunidades sea la misma que aplica TCFD para los riesgos de cambio climático, pero extensivo a todos los riesgos en materias ASG. ¿No? Y que básicamente entonces uno puede dar cuenta de cuál es la gobernanza de los riesgos, cómo está integrado en la estrategia, luego en la gestión de riesgos propiamente tal y cuáles son las métricas y los objetivos también que se están estableciendo para cada uno de ellos, identificando también la priorización y los impactos. Así que también una recomendación para quienes quieren ir no avanzando más proactivamente es ir llevando a cabo este análisis con esta estructura. Y si les parece, nos quedan 10 minutitos para que podamos abordar algunas de las preguntas que han ido quedando en el chat. Quería volver a una pregunta de Daniela, que sé que respondimos con algunos links, pero Daniela preguntaba en el capítulo 2.1, Daniela Amor, misión, visión y propósito y valores. Se pide señalar si se adhiere a los principios rectores de derechos humanos y empresas u otro estándar o guía equivalente. ¿Qué ejemplos de estándares y guías serían valiosos de reportar? Una recomendación, ¿no? que pusimos ahí es dar lectura, ¿no? Y poder analizar los principios rectores propiamente tal, los principios rectores de Naciones Unidas. Ahí compartimos el link en el fondo al documento. Y también Joaquín compartió en el chat cómo la adhesión justamente a Pacto Global también puede ayudar a responder esto. En particular, Daniela, por ejemplo, para lo que es el ámbito de la inversión, para asset owners o asset managers, PRI, los principios de inversión responsable, recientemente, no recuerdo hace cuánto tiempo, también lanzó y divulgó un documento. No es una guía, un estándar formalizado, ¿no? Que uno puede hacer referencia, pero es interesante analizarlo sobre todo para el sector ¿no? en el cual ustedes se desempeñan, donde también da algunas recomendaciones a las cuales uno podría hacer referencia. Voy a buscar el documento para dejárselos compartidos en el chat. Luego teníamos una pregunta de Cristian, muchas gracias, que dice, se compartirá la grabación, muy interesante. Efectivamente, les vamos a compartir la grabación a todos quienes se han inscrito y lo vamos a mandar a través de un newsletter, así que muchas gracias. Natalia, si la norma de carácter general 461 llegó para quedarse, ¿debiesen las empresas además realizar un reporte de sostenibilidad bajo estándares GRI o recomiendan integrar los temas materiales en la sección 8.2 y tener solo un reporte? Acá yo voy a dar la visión no desde mi perspectiva y también por favor Daniela, Javier, si quieren complementar, bienvenidos sean. Em, Quizás una primera recomendación también va en línea con este espíritu de la propia CMF, que va, lo han explicitado en algunos de los seminarios también, va intentando impulsar a las organizaciones, a las empresas en Chile hacia lo que conocemos como memoria o reporte integrado. Entonces, quizás no necesariamente tiene que ser para el año 1, si es que implica muchos movimientos al interior de la organización, se puede hacer paso a paso, pero nuestra recomendación desde una mirada de buena práctica sería seguir avanzando hacia un solo reporte, lo cual no necesariamente implica que solo se integren los temas materiales en la sección 8.2, sino que efectivamente esta mirada de la doble materialidad, porque el reporte de sostenibilidad tiene un lenguaje muy de materialidad e impacto, ¿no? Entonces, que la doble materialidad de alguna forma permee a lo largo de todo el documento. Y como dices tú, que efectivamente cuando se hable del proceso de materialidad, entonces también se dé cuenta que se integran, por ejemplo, las directrices de GRI para identificar todo lo que es materialidad de impacto. No sé si ahí Javier, Daniela o alguien quiere comentar algo al respecto. Quizás solamente agregaría que si es que se va a tomar la decisión de hacer una reportabilidad bajo GRI, también incorporar esto dentro de la memoria anual, asegurarse que esto sea aprobado previamente en directorio, ya que
La norma también establece que todo lo reportado bajo la memoria anual, bajo la 461, es responsabilidad legal del directorio. Entonces, esto igual es una aproximación que se puede hacer y que nosotros la recomendamos, pero que es un poco estratégicamente más en el largo plazo. Si se quisiera en un año uno hacer una reportabilidad bajo la 461 y además un reporte GRI aparte, lo que se puede hacer para integrar este reporte de sostenibilidad dentro de la memoria anual es hacer referencias para más información respecto de nuestra materialidad de impacto o de los indicadores GRI, visitar nuestro informe de sostenibilidad y dejarlo hipervinculado. Pero en el fondo, claro, si se quieren integrar los estándares GRI en un primer año, es bueno tener preaprobación, levantarlo en directorio. Sí, y en ese sentido, de hecho, algunas de las empresas que tuvieron la obligatoriedad de reportar de acuerdo a los requerimientos de la norma, que publicaron su memoria este año, ya integraron tanto GRI como los requerimientos de SASB, por ejemplo, y van a encontrar que entonces tienen la tabla, el índice GRI, como habitualmente lo tenían, pero tienen adicionalmente el de SASB y adicionalmente el que requiere la norma. Así que muchas gracias, Natalia, por la pregunta. Gracias, pregunta, ¿qué evaluación hacen en cuanto a la reportabilidad de la matriz de habilidades y conocimientos de los directores? Em, en particular, el espíritu, nuevamente viendo el para qué de este requerimiento, es que uno pueda dar cuenta al mercado, más allá de qué director no tiene un muy buen conocimiento respecto a otro, para contrastarlo con otro director. Es como órgano, como cuerpo colegiado, cuáles son las capacidades, los conocimientos, las habilidades que tiene nuestro directorio. Y esto puede nuevamente servir como este examen de sangre que decíamos, porque si, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una fortaleza importante en lo que es el tema financiero, gestión de riesgos, pero quizás tenemos muy poca representatividad de conocimientos o habilidades en temas ambientales y puede ser importante para nuestro sector de actividad. Entonces esto debiera conversar con el plan de asesorías del directorio, en fondo, con el plan también de capacitaciones del directorio y con la identificación de cuáles son las habilidades necesarias para una posible nominación. Entonces, desde una buena práctica, ¿qué es lo que uno podría esperar? Es que converse realmente esta matriz con las asesorías que podría tener el directorio, el plan de capacitación para mejora continua y también, por ejemplo, con posibles nominaciones. ¿Qué se esperaría respecto de la matriz propiamente tal? Acá también, por favor, que me puedan complementar, es que si es que la organización divulga que un directorio cuenta con experiencias en materias, por ejemplo, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, porque generalmente hay algunas empresas que dicen conocimientos en temas ASG. Una mejor práctica sería hacerlo más explícito, ambiental, social, de gobierno corporativo o más granularizado aún, pero dar cuenta también de cuál fue el proceso de levantamiento, de cuáles son en el fondo estas matrices o en base a qué se determinó que ya tenía experiencia en esto. Por ejemplo, tiene una experiencia de más de 5 años en la temática evaluada o de más de 3 años en la temática evaluada, o cuenta con formaciones formales en las temáticas, o sea, asegurar que esto no solamente es porque se le preguntó a cada director en qué tiene experiencia o habilidades y él respondió sin haber un respaldo que acompañe. No sé, ahí también. Sí, Sí, Daniel. sí, sí, Diana. Sí, complementando lo tuyo, porque comparado totalmente que como analizar las habilidades, los conocimientos que tiene es fundamental, pero sí también es importante en el directorio es el funcionamiento del mismo directorio. Entonces, parte de la norma también te dice el involucramiento que tienen los directores, por ejemplo, en los distintos comités. Y ahí uno va viendo, oye, sí, este directorio involucra en estos temas. Tenemos un comité de sostenibilidad, está en un comité de estrategia, está en un comité, entonces tú ves como que al final el directorio, más allá también de traer consigo los conocimientos y las habilidades ya tomadas desde otra experiencia, también cómo lo está aplicando y cuáles son las instancias que tienen como ente de poder aportarlos a la organización. Entonces yo creo que ahí también es tenerlos, pero también las instancias de aporte es importante mencionarlas. Muchas gracias, Daniela. Súper, súper importante también. Y hay una pregunta de Victoria Reyes, te la hago a ti entonces, Javier. ¿Por qué la norma pregunta en distintas partes respecto a los grupos de interés? No, ahí está mencionado, gracias, Victoria, cuáles son, no, esas secciones. Sí, la norma es bastante enfática, por no decir también repetida, respecto a las preguntas que hace sobre los grupos de interés.
hay focos que son levemente distintos. En el 3.1, en el marco de gobernanza, primero, todo lo que tiene que ver con marco de gobernanza habla de la forma en la cual desde el más alto nivel de gobierno corporativo yo integro las temáticas dentro de marco de gobernanza en mi funcionamiento. Entonces, estas son preguntas que van más allá de solamente lo específico, sino que hablan un poco del ADN o de la estrategia integral de la empresa para gestionar estas distintas temáticas. Por ejemplo, el buen funcionamiento del gobierno corporativo, el enfoque de sostenibilidad, la reducción y detección de barreras organizacionales. Entonces hace varias preguntas distintas que después vuelven a aparecer en otros indicadores de la norma, pero aquí los está preguntando desde cómo yo lo integro en mi ADN, mi funcionamiento, como el core de mi funcionamiento. Y en particular el 3.1 hace esta mención que, a la que hacía referencia un poco atrás de cuáles son los impactos que yo tengo en los distintos grupos de interés. ¿Ok? Entonces, este es como un poco el foco o la clave para el 3.1 que hace referencia a los grupos de interés. Para el 3.7 habla mucho más desde el punto de vista de la comunicación, de cómo yo mantengo comunicación con mis grupos de interés. En particular, hace un foco un poco más clave para los accionistas, cómo yo les comunico los resultados de las votaciones de las juntas de accionistas, si es que tengo a su disposición canales para que ellos respondan o voten de manera online en las juntas de accionistas, etc. Pero también un poco más global a todos los grupos de interés, también hace referencia a cuáles son los canales de comunicación que yo tengo para cada uno de mis grupos de interés. Entonces, para los accionistas puede estar, por ejemplo, la gerencia de asuntos corporativos, puede estar el equipo de accionistas y medios de prensa, puede estar, etcétera. Pero para mis otros grupos de interés, ¿cuáles son los canales de comunicación? ¿Cuáles son los canales de comunicación para, por ejemplo, las comunidades? En la gerencia de sustentabilidad, hay un equipo dedicado para la comunicación con comunidades locales, etc. Y el 6.15 no puede ser que aquí esté confundido, pero si no me equivoco, el 6.1 hace referencia más que nada a a la competencia, entonces es un grupo de interés bastante focalizado a la competencia y a las distintas como asociaciones eh, o gremios, si no me equivoco. Y el 6.3, este es un poco, eh, este es el más repetitivo con los otros dos indicadores que mencioné anteriormente. El 6.31 menciona cuáles son, o pide que uno describa cuáles son los grupos de interés, que se repite un poco con el 3.1 y el 3.7, pero además pide que uno explique cuáles son las razones por las cuales cada grupo de interés es un grupo de interés. Y ahí esto puede estar muy vinculado a la materialidad. Entonces yo puedo hacer un vínculo de, para mí este grupo de interés es un grupo de interés porque para la materialidad esto es la forma en la cual, o esta es la razón por la cual son identificados como grupo de interés. Y ahí es un proceso como de, de elaboración más específico. Esa sería como la respuesta o los distintos focos que tiene la norma respecto a los grupos de interés. Muchísimas gracias, Javier. Y estamos ya en tiempo. Muchas gracias también por esa información. Quedó ahí una pregunta en el chat. La verdad es que como estamos ya en hora, no sé si la respondemos o luego, Daniela, si no te enviamos alguna breve reseña al respecto. Solamente quería ir a una pregunta previa también. Ya fue respondida, Paul, tu pregunta respecto de las instituciones financieras y nos faltó solamente una segunda parte donde preguntaba si existía alguna orientación para aquellas empresas no listadas, pero que quieren incluir como referencia los indicadores de la norma. Efectivamente, nuestra recomendación es divulgar, si es que divulgarlo no muy abiertamente y transparentemente, porque es una muy buena práctica en algún lugar al inicio del documento que están reportando algunos indicadores de la norma, explicar, ¿no? Justamente por qué. Se entiende que la idea es ir avanzando en estas materias también y luego entonces hacer una tabla, un índice de aquellos indicadores que sí decidieron reportar para que aquel que va a estar analizando la norma lo puede responder. Y por último, entonces, invitarlos a, como les mencionó Germán, los talleres, las actividades que vamos a estar llevando a cabo respecto a la norma. En el email con la información, con la grabación se les vamos a hacer llegar.
y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Daniela, gracias Javier, gracias Germán, Joaquín y a todos quienes nos acompañaron. Gracias, Diana. Antes Muchas gracias. de terminar oficialmente, quiero dejarles dos invitaciones a todos nuestros asistentes. La primera es invitarlos a votar en la Agenda de Líderes Sustentables al 20. Voy a dejarles el link en el chat. En esta agenda se cuenta con el objetivo de reconocer a las empresas e inversionistas que más destacan por sus prácticas de sostenibilidad e inversión responsable. Y la segunda invitación es dejarlos cordialmente invitados para el jueves 18 de abril, entre las 8:30 y las 10 horas, donde realizaremos el prelanzamiento del estudio anual 2024 sobre la norma de carácter general 461. También les dejo el link de inscripción para este evento en el chat, así que quedan cordialmente invitados a ambas instancias. Muchísimas gracias Joaquín y gracias a todos. Muchas gracias. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias Daniela. Gracias. Sí, Gracias, felicitaciones. gracias. Gracias, mucho éxito. Buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Chao, chao. Gracias.